Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol de Madrid brillaba con fuerza, como si quisiera burlarse de lo que estaba a punto de suceder. Había salido temprano de casa, con el corazón lleno de ilusiones y planes para el futuro. Iván y yo íbamos a casarnos en unos meses, y ese día tenía una cita para probarme el vestido de novia. ¿Quién iba a imaginar que en cuestión de segundos, toda mi vida daría un giro de 180 grados? Iba en mi pequeño Seat Ibiza, tarareando una canción de Alejandro Sanz que sonaba en la radio. De repente, vi un destello por el rabillo del ojo. Un coche se había saltado un semáforo en rojo y venía directo hacia mí. Intenté esquivarlo, pero fue inútil. El impacto fue brutal. Sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. El chirrido de los frenos, el estruendo del metal retorciéndose, el sonido del cristal haciéndose añicos. Todo se mezcló en una sinfonía macabra que se grabó a fuego en mi memoria. Después, oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a abrir los ojos. Lo primero que percibí fue un dolor punzante que me recorría todo el cuerpo, como si miles de agujas se clavaran en mi piel. Mis oídos zumbaban sin parar, y todo a mi alrededor era un borrón confuso de formas y colores. Poco a poco, mi vista se fue aclarando, y me encontré en una habitación de hospital. Las paredes blancas y el olor a desinfectante me confirmaron lo que ya sospechaba: había sobrevivido al accidente. Una enfermera entró en la habitación. Se llamaba Carmen, y su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. «Por fin has despertado, cariño», me dijo con voz suave. «Has estado inconsciente durante 3 días. 3 días. 72 horas borradas de mi vida como si nada». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Carmen me acercó un vaso de agua con una pajita. El simple acto de beber me pareció agotador. Pregunté por Iván. Carmen me explicó que había estado allí todos los días, pero que en ese momento había ido a casa a ducharse y cambiarse de ropa. «Volverá pronto», me aseguró. Asentí, sintiendo una punzada de culpa por haberlo preocupado tanto. Las horas siguientes fueron un desfile interminable de médicos, enfermeras y pruebas. Me hicieron radiografías, resonancias magnéticas y todo tipo de exámenes. Yo esperaba ansiosamente los resultados, aferrándome a la esperanza de que todo estuviera bien, de que pronto podría volver a casa y retomar mi vida normal. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando la doctora González entró en mi habitación. Su expresión era seria, y supe inmediatamente que las noticias no eran buenas. Se sentó junto a mi cama y comenzó a hablar con voz suave pero firme. «Lara», dijo, «tengo que ser honesta contigo. Tu columna vertebral resultó gravemente dañada en el accidente». Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No podrás caminar, al menos no por ahora». Esas palabras cayeron sobre mí como una losa. «No podrás caminar». 4 palabras que cambiaron mi vida para siempre. Sentí como las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos, quemándome las mejillas. La doctora González siguió hablando, explicándome sobre lesiones medulares, rehabilitación y pronósticos, pero yo ya no la escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, tratando desesperadamente de procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo iba a ser mi vida a partir de ahora? ¿Cómo iba a trabajar, a cuidar de mí misma, a hacer todas las cosas que daba por sentadas? Y lo más importante, ¿cómo iba a afectar esto a mi relación con Iván? Éramos una pareja joven, llena de planes y sueños. ¿Seguiría queriendo casarse conmigo ahora que me había convertido en esto? Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Pasaba de la negación a la ira, de la tristeza a una determinación feroz. Los médicos y fisioterapeutas me explicaron que había posibilidades de recuperar cierta movilidad con terapia intensiva, pero que sería un proceso largo y difícil. Yo me aferré a esa esperanza como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Iván venía a verme todos los días. Al principio, parecía tan devastado como yo. Me abrazaba con cuidado, me decía que todo iba a salir bien, que estaríamos juntos en esto. Pero con el paso de los días, empecé a notar algo extraño en su comportamiento.
Sus visitas se hacían más cortas, y a veces lo pillaba mirando mi silla de ruedas con una expresión que no sabía descifrar. ¿Era lástima? ¿Disgusto? ¿Arrepentimiento? Intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías, de que Iván me amaba y que nuestro amor superaría cualquier obstáculo. Después de todo, nos habíamos prometido estar juntos en la salud y en la enfermedad, ¿no? Pero una vocecita en el fondo de mi mente seguía susurrándome que algo no iba bien. Mis padres y amigos también venían a verme con frecuencia. Mi madre, Isabel, prácticamente se mudó al hospital. Se quedaba conmigo durante horas, ayudándome con todo lo que necesitaba, desde comer hasta peinarme. Mi padre, Antonio, era más reservado con sus emociones, pero podía ver el dolor en sus ojos cada vez que me miraba. Mis amigas, especialmente Laura y Sofía, intentaban animarme trayéndome revistas, contándome chismes del barrio y prometiéndome que pronto estaríamos de nuevo tomando cañas en nuestra terraza favorita de la Latina. Poco a poco, fui adaptándome a mi nueva realidad. Aprendí a moverme en la silla de ruedas, a realizar ejercicios para fortalecer la parte superior de mi cuerpo, a lidiar con los catéteres y todos los demás aspectos prácticos de mi nueva condición. Cada pequeño logro, como poder sentarme sola en la cama o vestirme sin ayuda, era una victoria que celebraba con todas mis fuerzas. Pero a pesar de estos avances, seguía sintiendo un vacío en mi interior. Echaba de menos mi independencia, mi trabajo como diseñadora gráfica, mis paseos por el Retiro los domingos por la mañana. Y sobre todo, echaba de menos la conexión que solía tener con Iván. Aunque seguía visitándome, sentía que cada día se alejaba un poco más de mí. Una tarde, mientras estaba haciendo mis ejercicios de fisioterapia, oí sin querer una conversación entre Iván y mi madre en el pasillo. «No sé si puedo con esto, Isabel», decía él con voz quebrada. «La quiero, pero esto no es lo que había planeado para mi vida». El corazón se me encogió al escuchar esas palabras. Mi madre le respondió algo en voz baja que no pude entender, y luego se alejaron. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Por primera vez desde el accidente, me permití sentir toda la rabia, la frustración y el miedo que había estado reprimiendo. Lloré por la vida que había perdido, por los sueños que parecían haberse esfumado, por el amor que sentía que se me escurría entre los dedos. Pero cuando salió el sol al día siguiente, algo había cambiado dentro de mí. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Una mujer que había sobrevivido a algo que podría haberla matado. Una mujer que tenía toda una vida por delante, con o sin el uso de sus piernas. Una mujer que no iba a permitir que nadie, ni siquiera el hombre al que amaba, la hiciera sentir menos valiosa. Ese día, tomé una decisión. Iba a luchar. Iba a recuperarme, no solo por Iván o por mi familia, sino por mí misma. Porque me lo merecía. Porque era fuerte. Porque, pasara lo que pasara, esta no iba a ser mi derrota final. Lo que no sabía en ese momento era que mi verdadera batalla apenas estaba comenzando. Pasaron las semanas, y poco a poco fui adaptándome a mi nueva realidad. El hospital se convirtió en mi segundo hogar, con sus rutinas, sus olores y sus caras familiares. Los médicos estaban satisfechos con mi progreso, aunque me recordaban constantemente que el camino sería largo y difícil. Yo me aferraba a cada pequeña mejora como si fuera un tesoro, celebrando internamente cada vez que lograba mover un dedo del pie o sentir un hormigueo en las piernas. Mis padres seguían siendo un apoyo inquebrantable. Mi madre prácticamente vivía en el hospital conmigo, durmiendo en un incómodo sillón junto a mi cama. Mi padre venía todos los días después del trabajo, trayéndome libros, revistas y, de vez en cuando, algún dulce de contrabando que escondíamos de las enfermeras. Mis amigos también estaban ahí, visitándome regularmente, manteniendo vivo mi contacto con el mundo exterior. Pero Iván era otra historia. Sus visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas y breves. Cuando venía, parecía incómodo, como si no supiera qué decir o hacer. Ya no hablábamos de nuestros planes de boda, ni de nuestro futuro juntos. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, y yo no sabía cómo derribarlo. Una tarde particularmente lluviosa, típica del otoño madrileño, Iván apareció en mi habitación del hospital. Llevaba el pelo mojado y una expresión que no supe descifrar. Se sentó en la silla junto a mi cama,
pero no me miró a los ojos. Pasaron unos minutos en un silencio incómodo, solo interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Lara, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tenemos que hablar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esas 4 palabras nunca presagiaban nada bueno. Intenté prepararme mentalmente para lo que fuera a decir, pero nada podría haberme preparado para lo que vino después. No puedo casarme contigo, soltó de golpe, como si las palabras le quemaran la garganta. No puedo hacerlo. Todo esto es demasiado. Me quedé helada. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, pesadas, dolorosas. Quería gritar, llorar, suplicarle que no me dejara. Pero mi voz parecía haberse quedado atrapada en algún lugar de mi garganta. ¿Qué estás diciendo?, logré articular finalmente, mi voz quebrada por la incredulidad. Iván se pasó una mano por el pelo, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. Pero su voz, cuando volvió a hablar, era firme, casi inhumana. Eres un fardo, dijo, y cada palabra fue como una puñalada en mi corazón. Un obstáculo para mi vida. Ya no eres la misma. No quiero una esposa que no pueda ni caminar. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero él ni siquiera me miraba. Seguía con la vista fija en sus manos, como si allí pudiera encontrar la justificación para lo que estaba haciendo. Tienes que irte de mi vida ahora mismo, continuó. Quiero empezar de nuevo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo, más fundamental. Toda la confianza, todo el amor, todos los sueños que habíamos compartido, todo se hizo añicos en cuestión de segundos. ¿Cómo puedes decir eso?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todas nuestras promesas. Pero Iván seguía sin mirarme. Se levantó de la silla, como si ya no pudiera soportar estar en la misma habitación que yo. Lo siento, Lara, dijo, aunque su voz no transmitía ningún arrepentimiento real. Pero no puedo pasar el resto de mi vida cuidando de una inválida. Me merezco algo mejor. Esas palabras fueron como una bofetada. Me merezco algo mejor. Como si yo fuera menos persona, menos mujer, solo porque no podía caminar. Como si todo lo que éramos, todo lo que habíamos construido juntos, se hubiera esfumado con el uso de mis piernas. Vete, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Vete y no vuelvas nunca. Iván pareció sorprendido por mi reacción. Quizás esperaba que le suplicara, que le rogara que se quedara. Pero yo ya había pasado ese punto. El dolor era tan intenso que se había transformado en una especie de entumecimiento emocional. Sin decir una palabra más, Iván se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él con un clic suave, pero para mí fue como si hubiera cerrado de un portazo toda una etapa de mi vida. Me quedé sola en la habitación, con el sonido de la lluvia como única compañía. Las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de indignación. ¿Cómo podía el hombre que decía amarme abandonarme en el momento en que más lo necesitaba? ¿Cómo podía reducirme a mi discapacidad, ignorando todo lo demás que era yo como persona? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan egoísta? Pasé las siguientes horas en un estado de shock. Las enfermeras entraban y salían, realizando sus tareas rutinarias, pero yo apenas las registraba. Mi mente estaba repasando una y otra vez la conversación con Iván, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto, alguna pista de que esto iba a suceder. Cuando mi madre llegó esa noche y me encontró con los ojos hinchados de tanto llorar, no necesitó que le explicara lo que había pasado. Se sentó en la cama junto a mí y me abrazó en silencio, permitiéndome llorar en su hombro como cuando era niña. Es un cobarde, dijo finalmente, cuando mis sollozos se calmaron. Un hombre que te abandona cuando más lo necesitas no merece ni una sola de tus lágrimas. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Iván había sido una parte tan grande de mi vida durante tanto tiempo que era difícil imaginar un futuro sin él. Habíamos planeado nuestra boda, hablado de tener hijos, soñado con envejecer juntos. Y ahora, de repente,
Todos esos sueños se habían esfumado. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Mis amigos y familiares se turnaban para estar conmigo, asegurándose de que nunca estuviera sola. Laura y Sofía prácticamente se mudaron al hospital, trayendo películas, revistas y cualquier cosa que pudiera distraerme. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, me sorprendió un día sentándose junto a mi cama y contándome historias de su juventud, haciéndome reír por primera vez en lo que parecía una eternidad. Pero a pesar de todo su apoyo, seguía sintiéndome perdida. No era solo el dolor de la ruptura, era la sensación de que había perdido mi identidad. Ya no era la prometida de Iván, ya no era la mujer independiente que solía ser. Me sentía atrapada en un cuerpo que ya no reconocía, en una vida que ya no entendía. Fue durante una de mis sesiones de fisioterapia cuando algo cambió. Estaba trabajando con Marta, mi fisioterapeuta, intentando mover los dedos de los pies. Era un ejercicio que habíamos estado practicando durante semanas, sin mucho éxito. Pero ese día, mientras pensaba en Iván y en todo lo que había perdido, sentí una chispa de determinación encenderse dentro de mí. Vamos, me dije a mí misma. Demuéstrale que se equivoca. Y entonces, casi como si fuera un milagro, vi cómo mi dedo gordo se movía ligeramente. No fue mucho, apenas un temblor, pero fue suficiente. Marta soltó un grito de alegría, y yo sentí como las lágrimas volvían a llenar mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de esperanza. Ese pequeño movimiento fue como una chispa que encendió algo dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque Iván me hubiera abandonado, aunque mi vida hubiera cambiado drásticamente, yo seguía siendo yo. Seguía teniendo la fuerza, la determinación y el coraje que siempre habían sido parte de mí. Esa noche, mientras yacía en mi cama de hospital, tomé una decisión. No iba a dejar que las palabras crueles de Iván me definieran. No iba a ser la inválida que él creía que era. Iba a luchar, iba a recuperarme, y lo iba a hacer por mí misma, no por él ni por nadie más. Sabía que el camino sería difícil. Sabía que habría días en los que querría rendirme, en los que el dolor y la frustración serían demasiado. Pero también sabía que era más fuerte de lo que Iván, o incluso yo misma, había creído. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo las luces de Madrid brillaban en la noche, sentí una nueva determinación crecer dentro de mí. Esta no sería mi derrota final. De hecho, no sería una derrota en absoluto. Sería el comienzo de algo nuevo, algo mejor. No sabía exactamente cómo sería mi futuro, pero sabía una cosa con certeza: iba a demostrarle a Iván, y al mundo entero, que ser inválida no significaba ser menos valiosa, menos capaz, o menos digna de amor y respeto. Con ese pensamiento, cerré los ojos y, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Y estaba lista para enfrentarlo, pasara lo que pasara. Los días que siguieron a la ruptura con Iván fueron un terreno árido de silencio y lágrimas. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana, al abrir los ojos, esperaba encontrarme en nuestra cama en nuestro pequeño piso de lavapiés, con el olor del café que Iván solía preparar flotando en el aire. Pero la realidad me golpeaba con fuerza. Seguía en la cama del hospital, sola y con un futuro incierto por delante. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. La chispa de determinación que había sentido durante mi sesión de fisioterapia se había convertido en una llama constante. Ya no lloraba por Iván, lloraba por mí misma, por la vida que había perdido y por la incertidumbre de lo que me esperaba. Pero estas lágrimas ya no eran de autocompasión, sino de rabia y determinación. Un día, mientras hojeaba distraídamente una revista que me había traído Sofía, me topé con un artículo sobre una mujer que había superado una lesión medular similar a la mía. No solo había vuelto a caminar, sino que había completado una maratón. Esa historia encendió algo en mí. Si ella podía hacerlo, ¿por qué yo no? Empecé a pasar horas investigando en mi tablet. Buscaba información sobre lesiones medulares, nuevos tratamientos, terapias alternativas. Me uní a foros online donde personas en situaciones similares compartían sus experiencias. Cada historia de éxito alimentaba mi determinación, cada consejo era un paso más hacia mi recuperación. Mis médicos estaban impresionados con mi repentino interés y entusiasmo.
El doctor Ramírez, mi neurólogo, pasaba horas respondiendo a mis preguntas, explicándome los detalles de mi lesión y las posibilidades de recuperación. «Tienes espíritu de luchadora, Lara», me dijo un día. «Y eso es más importante que cualquier medicamento que pueda recetarte». Decidí someterme a un tratamiento intensivo de rehabilitación. No iba a ser fácil, me advirtieron. Sería doloroso, agotador y a menudo desalentador. Pero estaba decidida a intentarlo. Mis padres estaban preocupados por el costo, pero yo les aseguré que usaría mis ahorros si era necesario. «Es mi futuro», les dije. «Vale cada céntimo». El primer día de terapia intensiva fue brutal. Marta, mi fisioterapeuta, me hizo trabajar cada músculo de mi cuerpo hasta que grité de dolor y frustración. Terminé la sesión empapada en sudor, con lágrimas en los ojos y every fibra de mi ser gritando de agotamiento. Pero cuando Marta me preguntó si quería parar, negué con la cabeza. «Mañana estaré aquí de nuevo», le dije entre jadeos. Y así fue. Día tras día, semana tras semana, me entregué en cuerpo y alma a mi recuperación. Los avances eran lentos y a menudo imperceptibles. Había días en los que sentía que no estaba progresando en absoluto, días en los que el dolor y la frustración amenazaban con abrumarme. Pero me negaba a rendirme. Mis amigos y familia eran mi roca. Laura y Sofía se turnaban para acompañarme a las sesiones de terapia, animándome desde la sideline como si fuera una estrella del deporte. Mi madre me preparaba batidos de proteínas y comidas nutritivas para ayudar a mi cuerpo a recuperarse. Mi padre, en su estilo silencioso pero firme, simplemente estaba ahí, su presencia un recordatorio constante de que no estaba sola en esta lucha. Poco a poco, empecé a notar cambios. Primero fue un ligero movimiento en los dedos de los pies. Luego, una sensación de hormigueo en las piernas que el doctor Ramírez me aseguró que era una buena señal. Cada pequeño progreso era una victoria que celebrábamos como si hubiera ganado una medalla olímpica. El día que logré mover ligeramente mi pie derecho, lloré de alegría. Marta me abrazó, llorando conmigo, y juntas llamamos a mis padres para darles la noticia. Esa noche, mi habitación del hospital se convirtió en una fiesta improvisada, con mis amigos y familia reunidos para celebrar. Incluso las enfermeras se unieron, trayendo un pequeño pastel que compartimos entre risas y planes para el futuro. Pero no todo era color de rosa. A medida que mi cuerpo se fortalecía, mi mente también luchaba con sus propios demonios. Había noches en las que me despertaba empapada en sudor frío, con el eco de las crueles palabras de Iván resonando en mi cabeza. Había días en los que la magnitud de lo que había perdido me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Fue durante uno de esos momentos oscuros cuando redescubrí algo vital, mi ambición. Antes del accidente, siempre había soñado con tener mi propia empresa. Era una idea que había compartido con Iván en nuestras largas conversaciones sobre el futuro, pero que siempre había quedado en segundo plano frente a nuestros planes de boda y familia. Ahora, esa vieja ambición resurgió con fuerza renovada. Empecé a pensar en cómo podría usar mi experiencia como diseñadora gráfica para crear algo nuevo, algo que pudiera hacer incluso desde una silla de ruedas si era necesario. Pasaba mis ratos libres entre terapias dibujando logos y diseños en mi cuaderno, planeando estrategias de marketing y soñando con un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, me emocionaba. Mi terapeuta ocupacional, Elena, notó mi entusiasmo y me animó a seguir explorando esa idea. «El trabajo es una parte importante de nuestra identidad», me dijo. «Y puede ser una poderosa herramienta de recuperación». Con su ayuda, empecé a adaptar mis habilidades de diseño a mi nueva realidad, aprendiendo a usar software especializado que me permitiría trabajar incluso con movilidad limitada. A medida que mi cuerpo se fortalecía, mi mente también se agudizaba. Empecé a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. ¿Y si pudiera crear una agencia de diseño que se especializara en accesibilidad? ¿Qué tal si pudiera usar mi experiencia para ayudar a otras personas con discapacidades a encontrar su camino en el mundo laboral? Estas ideas me llenaban de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Por las noches, después de las agotadoras sesiones de terapia, me quedaba despierta planeando y soñando. Ya no pensaba en Iván, ni en la vida que había perdido. En su lugar, me enfocaba en el futuro, en la vida que podía construir por mí misma. Un día,
casi 6 meses después del accidente, di mi primer paso sin ayuda. Fue un paso pequeño, tembloroso e inseguro, pero fue un paso. Marta estaba a mi lado, lista para sostenerme si caía, pero no fue necesario. Me mantuve en pie, temblando pero firme, durante varios segundos antes de volver a sentarme en mi silla de ruedas. Ese momento fue un punto de inflexión. No solo físicamente, sino emocionalmente. Me di cuenta de que había pasado de ser una víctima a ser una superviviente. Ya no era la mujer que Iván había abandonado, la inválida, que él había considerado un fardo. Era una mujer fuerte, resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo que la vida pusiera en mi camino. Esa noche, sentada en mi habitación del hospital, tomé una decisión. Era hora de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con todas mis fuerzas. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir un plan de negocios. No tenía idea de cómo iba a hacerlo realidad, pero estaba decidida a intentarlo. A medida que escribía, sentí como una nueva energía fluía a través de mí. Ya no era solo sobre recuperar mi movilidad, era sobre recuperar mi vida, mi independencia, mi identidad. Era sobre demostrarle al mundo, y a mí misma, que una discapacidad no define quién eres ni de lo que eres capaz. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Seguía con mi terapia intensiva, pero ahora también dedicaba tiempo a desarrollar mi idea de negocio. Contacté con antiguos colegas y profesores de la universidad, buscando consejo y orientación. Me sumergí en el estudio de planes de negocios, estrategias de marketing y financiación para startups. Mi habitación del hospital se convirtió en una especie de oficina improvisada. Las paredes, antes desnudas y estériles, ahora estaban cubiertas de post-its con ideas y bocetos de logos. Mi tablet se convirtió en mi herramienta más preciada, permitiéndome trabajar en mis diseños e investigar mientras descansaba entre sesiones de terapia. Mis médicos estaban asombrados con mi progreso, tanto físico como mental. El doctor Ramírez bromeaba diciendo que mi determinación era mejor medicina que cualquier cosa que él pudiera recetarme. Marta, mi fisioterapeuta, se convirtió en una de mis mayores animadoras, empujándome a dar lo mejor de mí en cada sesión. Finalmente, después de casi un año en el hospital, llegó el día de mi alta. Podía caminar con la ayuda de muletas, y aunque aún tenía un largo camino por recorrer, los médicos estaban seguros de que podría continuar mi recuperación desde casa. Mientras empacaba mis cosas, encontré la revista donde había leído sobre la mujer que había completado una maratón después de su lesión medular. La guardé con cuidado en mi bolsa. Esa historia había sido el catalizador de mi transformación, y quería conservarla como recordatorio de lo lejos que había llegado y de todo lo que aún podía lograr. Al salir del hospital, apoyada en mis muletas y rodeada de mi familia y amigos, sentí una mezcla de emociones. Había entrado en ese edificio como una mujer rota, abandonada y sin esperanza. Salía como una mujer fuerte, decidida y con un futuro brillante por delante. Mientras el taxi nos llevaba de vuelta a casa, miré por la ventana las calles de Madrid. La ciudad parecía diferente ahora, llena de posibilidades y oportunidades. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Ya no era la novia abandonada de Iván. Era Lara, la superviviente, la emprendedora, la mujer que había renacido del dolor y estaba lista para conquistar el mundo, un paso a la vez. Los primeros días después de salir del hospital fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba feliz de estar en casa, rodeada de mis cosas y de la familiaridad de mi pequeño piso en Malasaña. Por otro, me sentía abrumada por los desafíos que me esperaban. El mundo exterior parecía mucho más intimidante ahora que lo veía desde la perspectiva de alguien con movilidad reducida. Pero no me permití caer en la autocompasión. Tenía un plan y estaba decidida a llevarlo a cabo. El primer paso fue adaptar mi espacio de trabajo. Con la ayuda de mi padre y algunos amigos, convertimos una esquina de mi salón en una oficina improvisada. Instalamos un escritorio ajustable que podía usar tanto sentada en mi silla de ruedas como de pie en los días buenos, y configuramos mi ordenador con software de reconocimiento de voz para los días en que mis manos no cooperaban del todo. Con mi espacio de trabajo listo, me sumergí de lleno en la creación de mi empresa. Decidí llamarla Acceso Universal, un nombre que reflejaba mi visión de crear diseños accesibles para todos. Los primeros meses fueron duros.
Pasaba horas frente al ordenador, alternando entre diseñar, hacer investigación de mercado y aprender sobre gestión empresarial. Mi rutina diaria era agotadora. Me levantaba temprano para mis ejercicios de fisioterapia, luego trabajaba en mi empresa hasta bien entrada la noche. Muchas veces me quedaba dormida sobre el teclado, exhausta pero satisfecha con el progreso que estaba haciendo. El dinero era escaso al principio. Usé mis ahorros para cubrir los gastos iniciales y tuve que aprender a estirar cada euro al máximo. Comía lentejas y arroz más veces de las que me gustaría admitir, y aprendí a ver las ofertas del supermercado como un desafío personal. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía cómo mi sueño iba tomando forma poco a poco. Mi primer cliente llegó de manera inesperada. Era el dueño de una pequeña panadería del barrio que necesitaba un nuevo logo y diseño para su página web. Le conté sobre mi enfoque en la accesibilidad y cómo podría beneficiar a su negocio. Para mi sorpresa, le encantó la idea. Mi madre usa un andador, me dijo. Nunca había pensado en cómo hacer mi negocio más accesible para personas como ella. Ese primer proyecto fue un punto de inflexión. No solo me dio la confianza que necesitaba, sino que también me ayudó a refinar mi propuesta de valor. Me di cuenta de que no solo estaba ofreciendo diseño gráfico, sino que estaba educando a mis clientes sobre la importancia de la accesibilidad. A medida que trabajaba en más proyectos, mi reputación comenzó a crecer. Los clientes apreciaban no solo la calidad de mi trabajo, sino también mi perspectiva única. Mi experiencia personal me permitía ver detalles que otros diseñadores pasaban por alto. Pronto, el boca a boca hizo que tuviera más trabajo del que podía manejar sola. Fue entonces cuando tomé la decisión de expandirme. Contraté a mi primera empleada, Ana, una joven diseñadora recién graduada que compartía mi pasión por la accesibilidad. Trabajar con ella fue un desafío al principio. Tuve que aprender a delegar, a comunicar mi visión y a liderar un equipo, por pequeño que fuera. A medida que la empresa crecía, también lo hacían los desafíos. Tuve que aprender sobre contratos, impuestos y gestión financiera. Pasé noches en vela estudiando leyes laborales y normativas de accesibilidad. Cada nuevo obstáculo era una oportunidad para aprender y crecer, tanto personal como profesionalmente. Un día, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de mi empresa. Era el director de marketing de una gran cadena de supermercados. Habían oído hablar de nuestro trabajo en accesibilidad y querían que rediseñáramos toda su identidad corporativa con un enfoque inclusivo. Era el proyecto más grande que habíamos enfrentado hasta el momento, y estaba aterrada y emocionada a partes iguales. El proyecto fue un desafío monumental. Trabajamos día y noche durante meses, rediseñando desde los logotipos hasta la señalización de las tiendas. Tuvimos que considerar no solo la accesibilidad visual, sino también cómo hacer que la experiencia de compra fuera más inclusiva para personas con todo tipo de discapacidades. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, en los que el peso de la responsabilidad parecía demasiado grande. Pero cada vez que sentía que iba a desmoronarme, recordaba lo lejos que había llegado. Recordaba a la mujer rota en la cama del hospital y me decía a mí misma, si pudiste superar eso, puedes superar cualquier cosa. Cuando finalmente presentamos el proyecto terminado, el cliente quedó impresionado. No solo habíamos cumplido con sus expectativas, las habíamos superado. El director de marketing nos dijo que nuestro trabajo no solo mejoraría su imagen de marca, sino que realmente haría una diferencia en la vida de sus clientes. Ese proyecto fue un punto de inflexión para Acceso Universal. De repente, éramos noticia en el mundo del diseño y la accesibilidad. Recibí invitaciones para dar charlas en conferencias y universidades. Nuestra cartera de clientes creció exponencialmente, y pronto tuvimos que mudarnos a una oficina más grande para acomodar a nuestro equipo en expansión. Con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. Tuve que aprender a manejar un equipo más grande, a negociar con clientes corporativos y a mantener la visión original de la empresa a medida que crecíamos. Me di cuenta de que ser una buena diseñadora no necesariamente me hacía una buena CEO, así que me inscribí en un programa de liderazgo empresarial. El programa fue una experiencia transformadora. Aprendí sobre estrategia empresarial, gestión financiera y liderazgo efectivo. Pero lo más valioso fue darme cuenta de que mi discapacidad, lejos de ser un obstáculo, era una de mis mayores fortalezas como líder.
Me daba una perspectiva única y una empatía que resonaba tanto con mis empleados como con nuestros clientes. A medida que la empresa crecía, me aseguré de que nunca perdiéramos de vista nuestra misión original. Implementamos políticas de contratación inclusivas, asegurándonos de que nuestro equipo fuera diverso y representativo de las personas para las que diseñábamos. Creamos un programa de pasantías para estudiantes con discapacidades, dándoles la oportunidad que a mí me habría gustado tener cuando estaba empezando. 5 años después de aquel día en el hospital cuando decidí fundar mi empresa, Acceso Universal se había convertido en una de las agencias de diseño más respetadas del país. Teníamos oficinas en Madrid y Barcelona, un equipo de más de 50 personas y una lista de clientes que incluía a algunas de las mayores empresas de España. Pero lo que más me enorgullecía no eran los premios ni el reconocimiento de la industria. Era saber que nuestro trabajo estaba haciendo una diferencia real en la vida de las personas. Cada vez que veía a alguien con discapacidad navegar fácilmente por un sitio web que habíamos diseñado o usar un producto que habíamos hecho más accesible, sentía una satisfacción que ningún éxito financiero podía igualar. Un día, mientras revisaba las solicitudes para entrevistas de empleo en mi empresa, un nombre capturó mi atención como un rayo: Iván Morales. Por un momento, me quedé paralizada, una avalancha de recuerdos y emociones amenazando con abrumarme. ¿Era posible que fuera el mismo Iván? ¿El hombre que me había abandonado en mi momento más vulnerable? Respiré hondo y me obligué a leer el resto de la solicitud. Efectivamente, era él. La foto adjunta no dejaba lugar a dudas. Iván, el hombre que una vez me había llamado un fardo, ahora quería trabajar para mí. Mi primer impulso fue rechazar la solicitud de inmediato. ¿Por qué debería darle siquiera la oportunidad después de cómo me había tratado? Pero luego, una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás esto era una oportunidad. No para vengarme, sino para demostrarme a mí misma hasta qué punto había cambiado, hasta qué punto había superado aquel capítulo doloroso de mi vida. Después de meditarlo durante horas, tomé una decisión. Le concedería la entrevista. No porque buscara venganza o porque tuviera algo que probarle a él. Lo haría por mí misma, para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida y seguir adelante sin ningún lastre del pasado. Mientras organizaba la entrevista, no pude evitar sentir una mezcla de nervios y anticipación. ¿Cómo reaccionaría Iván al verme? ¿Qué pensaría al darse cuenta de que la mujer a la que una vez consideró un obstáculo para su vida ahora era la CEO de una empresa exitosa? Me preparé para ese encuentro como si fuera la presentación más importante de mi carrera. Elegí cuidadosamente mi ropa, un traje de chaqueta que irradiaba confianza y profesionalidad. Me aseguré de que mi oficina estuviera impecable, cada detalle cuidadosamente dispuesto para proyectar la imagen de la empresaria exitosa en la que me había convertido. Mientras esperaba su llegada, repasé mentalmente todo lo que había logrado en los últimos años. Ya no era la mujer vulnerable y asustada que él había abandonado. Era una líder respetada, una empresaria exitosa, una mujer que había superado adversidades que muchos considerarían insuperables. Con cada minuto que pasaba, sentía cómo mi confianza crecía. Estaba lista para este encuentro. Estaba lista para enfrentar mi pasado y demostrar, no solo a Iván sino a mí misma, que había emergido más fuerte y más resiliente de aquella experiencia dolorosa. Cuando mi asistente me informó que Iván había llegado, tomé una respiración profunda y me preparé para lo que sería, sin duda, uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Era hora de enfrentar mi pasado y, al hacerlo, reafirmar mi presente y mi futuro. El reloj de mi oficina marcaba las 10:55. Iván llegaría en 5 minutos. Sentía mi corazón latir con fuerza, una mezcla de anticipación y nervios que no había experimentado en años. Me obligué a respirar profundamente, recordándome a mí misma quién era ahora, Lara Martínez, CEO de Acceso Universal, una mujer fuerte y exitosa. Repasé mentalmente el guión que había preparado para la entrevista. Sería profesional, distante, como lo sería con cualquier otro candidato. No dejaría que nuestro pasado influyera en mi comportamiento. Pero a pesar de mi determinación, no podía evitar que un torbellino de recuerdos y emociones me invadiera. A las 11 en punto, mi asistente, Elena, llamó a la puerta. Señora Martínez, el señor Morales está aquí para su entrevista, anunció con su habitual eficiencia. Asentí,
dándole permiso para hacerlo pasar. Y entonces, como si el tiempo hubiera retrocedido, Iván entró por la puerta de mi oficina. El impacto fue inmediato y mutuo. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, su rostro palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Por mi parte, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. A pesar de los años transcurridos, a pesar de todo lo que había cambiado, ver a Iván de nuevo me transportó momentáneamente a aquel día en el hospital cuando mi mundo se derrumbó. Pero esta vez, yo tenía el control. «Buenos días, señor Morales», dije, mi voz firme y profesional. «Por favor, tome asiento». Iván parecía incapaz de moverse, su mirada fija en mí como si no pudiera creer lo que veía. Pasaron unos segundos antes de que encontrara su voz. «Lara», logró articular finalmente. ¿Qué estás haciendo aquí?» No pude evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Era una pregunta tan absurda en su simplicidad, tan reveladora de su confusión. «Soy la CEO de esta empresa», respondí con calma, disfrutando secretamente de su desconcierto. «Tú viniste a buscar un empleo aquí, ¿no es así?» Me levanté de mi silla y caminé lenta pero firmemente hacia él. Cada paso era un recordatorio de todo lo que había superado, de lo lejos que había llegado desde aquel día en el hospital. Vi cómo sus ojos seguían mis movimientos, la incredulidad dando paso a algo que parecía una mezcla de asombro y vergüenza. «Por favor, siéntate», repetí, señalando la silla frente a mi escritorio. «Tenemos una entrevista que realizar». Iván se sentó mecánicamente, como si su cuerpo actuara por inercia mientras su mente aún intentaba procesar la situación. Yo volví a mi lugar detrás del escritorio, consciente de la imagen de poder y control que proyectaba. «Bien, señor Morales», comencé, adoptando un tono estrictamente profesional. «Hábleme de su experiencia laboral y por qué cree que sería un buen candidato para nuestra empresa». Vi cómo Iván luchaba por componerse. Abrió y cerró la boca varias veces antes de poder formar una respuesta coherente. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz temblaba ligeramente. «Yo tengo 5 años de experiencia en diseño gráfico», comenzó, su mirada alternando entre mis ojos y el escritorio. «He trabajado en varias agencias de publicidad y...». Mientras Iván hablaba, yo lo observaba atentamente. Físicamente, no había cambiado mucho. Quizás unas cuantas canas más en las sienes, unas pocas arrugas alrededor de los ojos. Pero había algo diferente en él, algo que no podía definir exactamente. ¿Era inseguridad? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente el shock de encontrarse en esta situación? A medida que avanzaba la entrevista, noté cómo Iván iba recuperando algo de su compostura. Empezó a hablar con más fluidez sobre sus proyectos y logros profesionales. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía ver el torbellino de emociones que se agitaba detrás de sus ojos. Por mi parte, me sorprendí a mí misma con mi propia calma. Había temido que este encuentro despertara viejos dolores, que me hiciera sentir vulnerable de nuevo. Pero en lugar de eso, me sentía fuerte, segura. Cada pregunta que hacía, cada respuesta que escuchaba, era un recordatorio de lo mucho que había crecido, de lo lejos que había llegado. Cuando llegamos a la parte de la entrevista donde normalmente preguntaría sobre las motivaciones del candidato para unirse a nuestra empresa, decidí cambiar un poco el guión. «Señor Morales», dije, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué sabe usted sobre acceso universal y nuestra misión?» Vi cómo Iván tragaba saliva, claramente consciente del peso de esta pregunta. «Bueno», comenzó, su voz un poco más firme ahora. «Sé que son líderes en diseño accesible. Que trabajan para hacer que los productos y servicios sean más inclusivos para personas con discapacidades». Hizo una pausa, y pude ver cómo luchaba internamente. Finalmente, continuó, «Y, ahora entiendo por qué. Lara, yo». «Señora Martínez, por favor», lo interrumpí suavemente. No estaba lista para la familiaridad, para lo que fuera que iba a decir. Iván asintió, avergonzado. «Lo siento. Señora Martínez. Yo admiro mucho lo que ha logrado aquí. Es realmente inspirador». Sentí una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. «¿Inspirador?».
¿Era eso lo que veía ahora? ¿Una historia inspiradora de superación? ¿Dónde estaba esa admiración cuando me abandonó en el hospital? Decidí presionar un poco más. ¿Y qué le hizo interesarse por el diseño accesible, señor Morales? ¿Tiene alguna experiencia personal con la discapacidad? Vi cómo el color abandonaba su rostro. Sabía que estaba caminando por una línea muy fina entre lo profesional y lo personal, pero necesitaba ver cómo respondía. Iván bajó la mirada por un momento, luego la levantó para encontrarse con la mía. La verdad es que no, admitió. Al menos, no directamente. Pero, digamos que tuve una experiencia que me hizo darme cuenta de lo importante que es la accesibilidad. De lo mucho que puede cambiar la vida de una persona. No pude evitar sentir una mezcla de emociones ante su respuesta. Por un lado, apreciaba su honestidad. Por otro, me preguntaba si realmente había aprendido algo de nuestra experiencia o si solo estaba diciendo lo que creía que yo quería oír. Decidí cambiar de tema y volver a cuestiones más técnicas sobre su experiencia y habilidades. A medida que la entrevista avanzaba, me encontré evaluando a Iván no solo como un posible empleado, sino también como la persona que una vez fue tan importante en mi vida. Vi destellos del hombre del que me había enamorado, su pasión por el diseño, su creatividad, su capacidad para pensar fuera de la caja. Pero también vi algo nuevo, una humildad que no estaba ahí antes, una consciencia de sus propias limitaciones que me sorprendió. Cuando la entrevista llegó a su fin, me encontré en una encrucijada. Profesionalmente, Iván estaba calificado para el puesto. Tenía la experiencia y las habilidades que buscábamos. Pero, ¿podría trabajar con él? ¿Podría separar el pasado del presente y evaluarlo únicamente por sus méritos profesionales? Bien, señor Morales, dije finalmente. Creo que hemos cubierto todo lo necesario. ¿Tiene alguna pregunta para mí? Iván me miró por un largo momento antes de responder. Solo una, dijo finalmente. ¿Cree que podríamos hablar? No como posible empleador y empleado, sino, como personas que una vez fueron importantes el uno para el otro. Su pregunta me tomó por sorpresa. Parte de mí quería negarse, mantener las cosas estrictamente profesionales. Pero otra parte, una parte que me sorprendió con su fuerza, quería esa conversación. Quería cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. De acuerdo, respondí después de un momento de reflexión. Pero no aquí, no ahora. Tengo otros compromisos hoy. ¿Qué le parece si nos encontramos mañana? Conozco una cafetería tranquila cerca de aquí. Iván asintió, el alivio visible en su rostro. Gracias, dijo simplemente. Nos pusimos de pie y nos dirigimos hacia la puerta de mi oficina. Antes de abrirla, me volví hacia él una última vez. Iván, dije, usando su nombre por primera vez en toda la entrevista. Quiero que entiendas algo. Pase lo que pase mañana, sea cual sea el resultado de esta entrevista de trabajo, lo que pasó entre nosotros es historia. He seguido adelante con mi vida, y espero que tú hayas hecho lo mismo. Vi cómo procesaba mis palabras, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Finalmente, asintió. Lo entiendo, dijo suavemente. Y Lara, quiero que sepas que estoy realmente orgulloso de ti. De lo que has logrado. Sé que no tengo derecho a estarlo, pero lo estoy. Sus palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la compostura. Gracias, respondí simplemente. Nos vemos mañana. Cuando Iván salió de mi oficina, me quedé de pie por un momento, procesando todo lo que acababa de suceder. Había enfrentado mi pasado y había salido victoriosa. No como la mujer herida y abandonada que una vez fui, sino como la mujer fuerte y exitosa en la que me había convertido. Mientras volvía a mi escritorio, sentí una mezcla de emociones, orgullo por lo lejos que había llegado, nostalgia por lo que una vez tuvimos, y una extraña sensación de anticipación por la conversación que tendríamos mañana. No sabía qué me depararía ese encuentro, pero si sabía una cosa, fuera lo que fuera, estaba lista para enfrentarlo. Porque ya no era la Lara que Iván había dejado atrás. Era una nueva Lara, más fuerte, más sabia y, sobre todo, dueña de su propio destino.
La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo, típico del otoño madrileño. Mientras me preparaba para mi encuentro con Iván, sentía una mezcla de emociones que no podía definir claramente. ¿Nervios? ¿Anticipación? ¿O quizás una extraña forma de cierre? Elegí cuidadosamente mi atuendo, un traje pantalón elegante pero no demasiado formal. Quería proyectar confianza y profesionalismo, incluso en este encuentro personal. Mientras me miraba al espejo, me recordé a mí misma que ya no era la mujer vulnerable que Iván había dejado atrás. Era una empresaria exitosa, una superviviente, una mujer que había reconstruido su vida desde cero. La cafetería que había elegido era un pequeño local en el barrio de Chueca, lo suficientemente tranquilo como para tener una conversación privada, pero también lo suficientemente público como para que me sintiera cómoda. Llegué 10 minutos antes, pedí un café cortado y me senté en una mesa en la esquina, desde donde podía ver la puerta. A las 11 en punto, Iván entró. Parecía nervioso, sus ojos recorriendo el local hasta que me vio. Se acercó a mi mesa con pasos vacilantes, como si no estuviera seguro de su bienvenida. «Hola, Lara», dijo suavemente cuando llegó a la mesa. «Gracias por aceptar verme». «Siéntate, Iván», respondí, señalando la silla frente a mí. «¿Quieres pedir algo?». Pidió un café solo y durante unos minutos nos quedamos en silencio, ambos mirando nuestras tazas como si contuvieran las respuestas a todas nuestras preguntas. Finalmente, Iván rompió el silencio. «Lara, yo no sé ni por dónde empezar». Lo miré directamente a los ojos. «¿Qué tal por el principio? ¿Por qué solicitaste trabajo en mi empresa, Iván? ¿Sabías que era mía?». Él negó con la cabeza. «No, no lo sabía. Vi el anuncio y me pareció interesante. El enfoque en accesibilidad, bueno, digamos que me hizo pensar en ti. En lo que pasó. Pero no tenía idea de que la empresa era tuya». Asentí lentamente, procesando sus palabras. «¿Y qué pensaste cuando me viste ayer? ¿Cuándo te diste cuenta de quién era yo ahora?». Iván me miró, y vi una mezcla de emociones en sus ojos, vergüenza, arrepentimiento, pero también algo más, admiración. Fue como si el mundo se detuviera por un momento, dijo finalmente. «Verte allí, tan fuerte, tan segura. Lara, no sabía cuánto habías cambiado, cuánto habías logrado». Sus palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Sentí una punzada de dolor, pero también una oleada de orgullo. Sí, había cambiado. Había logrado cosas que ni yo misma creía posibles. «Han pasado muchas cosas en estos años, Iván», dije, manteniendo mi voz firme. «He trabajado duro para llegar a donde estoy». Iván asintió, sus ojos nunca dejando los míos. «Lo sé. Y Lara, necesito que sepas, necesito decirte cuánto lo siento. Lo que hice, la forma en que te traté, fue imperdonable». Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Había esperado este momento durante años, había imaginado 1000 veces qué diría si alguna vez Iván se disculpara. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía extrañamente desconectada, como si estuviera viendo la escena desde fuera. «¿Por qué lo hiciste, Iván?», pregunté finalmente. «¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba?». Iván bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. «Tenía miedo», admitió en voz baja. «Miedo de lo que significaría para nuestras vidas, miedo de no ser lo suficientemente fuerte para manejar la situación. Fui un cobarde, Lara. Y lo he lamentado cada día desde entonces». Sus palabras despertaron una avalancha de emociones en mí. Recordé el dolor, la sensación de abandono, las noches que pasé llorando preguntándome qué había hecho mal. Pero también recordé cómo ese dolor me había impulsado, cómo me había obligado a ser más fuerte, a luchar por mí misma. «Yo también tenía miedo, Iván», dije finalmente. Estaba aterrorizada. Pero no tuve la opción de huir. Tuve que enfrentarlo, día tras día. Iván asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Lo sé. Y no sabes cuánto me arrepiento. Verte ahora, ver todo lo que has logrado, me hace darme cuenta de lo estúpido que fui. De todo lo que me perdí.
Hubo un momento de silencio entre nosotros, pesado con el peso de los años perdidos y las oportunidades desperdiciadas. Finalmente, tomé un sorbo de mi café y miré a Iván. ¿Sabes qué, Iván? Durante mucho tiempo, soñé con este momento. Imaginé que te encontraría, que me pedirías perdón y que yo, no sé, tal vez te perdonaría y volveríamos a estar juntos. O tal vez te rechazaría y me vengaría por todo el dolor que me causaste. Iván me miró, esperando, sin saber qué esperar. Pero ahora que estamos aquí, continué, me doy cuenta de que nada de eso importa ya. Sí, me heriste profundamente. Pero esa herida me hizo más fuerte. Me obligó a luchar, a superarme a mí misma. Y ahora soy feliz con quien soy y con lo que he logrado. Vi cómo Iván procesaba mis palabras, una mezcla de alivio y tristeza cruzando su rostro. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros?, preguntó suavemente. Respiré hondo antes de responder. Significa que te perdono, Iván. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Necesito dejar ir este dolor, esta ira, para poder seguir adelante completamente. Iván asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Gracias, susurró. No sabes lo que eso significa para mí. Pero también significa, continué, que no hay un nosotros, Iván. Nuestro tiempo juntos terminó hace años. Somos personas diferentes ahora. Yo he seguido adelante, y espero que tú también lo hagas. Vi cómo mis palabras lo golpeaban, pero también vi comprensión en sus ojos. Sabía que tenía razón, aunque doliera. Lo entiendo, dijo finalmente. Y Lara, quiero que sepas que estoy genuinamente feliz por ti. Por todo lo que has logrado. Eres increíble. Sentí una pequeña sonrisa formarse en mis labios. Gracias, Iván. Eso significa mucho. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos procesando todo lo que se había dicho. Finalmente, Iván habló de nuevo. ¿Y qué hay del trabajo? ¿Todavía estoy en consideración o? No pude evitar soltar una pequeña risa. Era tan surrealista estar discutiendo una oportunidad de trabajo con mi exprometido. Honestamente, Iván, no creo que sea una buena idea, dije. Eres un buen diseñador, pero creo que sería complicado. Para ambos. Iván asintió, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Lo entiendo. Y probablemente tienes razón. Nos quedamos un rato más, hablando de nuestras vidas, de lo que habíamos hecho en los años transcurridos. No como expareja, sino como dos personas que una vez se conocieron bien y ahora se redescubrían como adultos. Cuando finalmente nos despedimos, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No había sido fácil, pero este encuentro me había dado algo que no sabía que necesitaba: cierre. Mientras caminaba de vuelta a mi oficina, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este punto. Desde aquella mujer rota en la cama del hospital hasta la empresaria exitosa en la que me había convertido. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero cada desafío, cada caída, cada momento de desesperación me había hecho más fuerte. Pensé en Iván y en cómo nuestros caminos se habían separado. Su abandono, que una vez me pareció el fin del mundo, ahora lo veía como el catalizador que me había impulsado a ser quien soy hoy. No lo agradecía, por supuesto, pero tampoco lo odiaba ya. Era simplemente una parte de mi historia, un capítulo cerrado. Al llegar a mi oficina, me detuve un momento para mirar el logo de acceso universal en la pared. Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud. Había construido esto desde cero, había ayudado a tantas personas, había hecho una diferencia real en el mundo. Y lo mejor de todo, lo había hecho por mí misma. No por Iván, no por nadie más, sino por mí. Porque había descubierto una fuerza en mí que ni siquiera sabía que existía. Mientras me sentaba en mi escritorio, lista para enfrentar otro día de desafíos y oportunidades, me di cuenta de que finalmente estaba en paz. Con mi pasado, con mi presente y con mi futuro. Ya no era la novia abandonada, la mujer herida, o incluso la empresaria con algo que demostrar. Era simplemente Lara.
fuerte, resiliente, exitosa. Y eso era más que suficiente. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era hora de volver al trabajo, de seguir construyendo, de seguir creciendo. Porque si algo había aprendido en este viaje, era que siempre hay un nuevo desafío por delante, una nueva montaña que escalar. Y estaba lista para ello. Lista para cualquier cosa que la vida pudiera lanzarme. Porque ahora sabía, con una certeza inquebrantable, que podía manejar cualquier cosa. Tomé una respiración profunda, sonreí y contesté el teléfono. Lara Martínez, Acceso Universal. ¿En qué puedo ayudarle? El futuro esperaba. Y yo estaba más que lista para enfrentarlo.